Saludos, señoras y señores, muy buenas noches. Esta es la segunda noche de feria que vamos a estar aquí en la caseta de la Gitanica, dispuestos a llevarle pues todo lo que ocurre a lo largo del Real de la Feria, esa información que ha ido surgiendo en el día de hoy y, por supuesto, la ventana abierta y los micrófonos para que usted venga aquí si quiere participar o quiere decirnos algo. En este momento estamos en la puerta de la caseta de la Gitanica, hace un montón de viento, poco público para ser un domingo, entendemos que a lo mejor con esto del fútbol ahora vendrá la gente, pero en cualquier caso, darles la bienvenida. Esperemos que esta noche ustedes disfruten desde su casa de lo que les vamos a ofrecer, porque atención, no solo de feria, vamos a hablar aquí en la feria, porque sí, hay que hablar de feria, pero también de lo que pasa. Yo, si me permite, Juan, acompáñame, porque esta noche vamos a empezar con un tema espinoso, un tema delicado, un tema que ha tocado la fibra sensible de mucha gente, y es que cuando se habla del nacimiento de un hijo al que se lo roban a su madre, pues la verdad que es un tema bastante espinoso. Y esta noche tenemos con nosotros a una persona que yo respeto muchísimo, yo la quiero muchísimo también, y ha venido a contarnos algo que espero que tenga continuidad en los estudios de Almería Televisión. ¿Podemos ya empezar, compañero? Pues entonces yo me voy a sentar. Me voy a sentar porque quiero presentarles a doña Ascensión López Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es la presidenta de SOS Bebés Robados Almería. Efectivamente. Yo decía hoy a gente que por Facebook me preguntaba, ¿qué temas tienes esta noche en Almería Televisión, en el programa especial de feria? Y yo les decía, vamos a arrancar con el tema de los bebés robados. Y me decían, eso en feria no pega. Digo, si tú fueses un niño robado, o a tu madre le hubiesen robado un hijo, seguramente sería un tema para hablar en feria y fuera de ella, ¿verdad? Efectivamente, las madres que llevan tantos años llorando por su hijo, quizá en feria los echen mucho más de menos, cuando salen y ven a otros niños y ellas sienten que se han perdido toda esa parte de la infancia de su hijo. Y los hijos, pues lógicamente también extrañan esa infancia sin sus madres, aunque hayan tenido otros padres que los hayan criado y educado y les hayan dado un cariño, pero no era su familia. Ascensión, permítame, SOS Bebés Robados en Almería es una asociación como otras que existen en el conjunto de las provincias de Andalucía y de España. Efectivamente, esta SOS Bebés Robados son asociaciones que están en todas las provincias y luego pues cada una lleva el nombre de su provincia, pero todas las asociaciones estamos en contacto a diario y trabajamos conjuntamente todos los días. Podemos decir, Ascensión, ¿usted es un bebé robado? ¿Usted es una niña robada? Bueno, yo soy una niña la que en su momento adoptó un matrimonio con una adopción que presenta muchas irregularidades. Sé que se pagó por mí cuando nací. Si fui robada o no, esa pregunta solamente la puede contestar mi madre. Pero, ¿conoces a tu madre? ¿Pero te refieres a la madre biológica? Mi madre biológica es la única que tiene la verdad si realmente fui robada o no fui robada. Yo lo que sí puedo afirmar es que en mi adopción se presentan muchas irregularidades y que efectivamente me consta que se pagaron 250.000 pesetas por mí. 250.000 pesetas. Del año 64. ¿Tienes constancia de que en ese trasiego de dinero de 250.000 pesetas, que en el año 64, fíjense ustedes que estaríamos hablando de aproximadamente 1/4 de pesetas, que es una cantidad importante? Como irregularidades, pues te puedo decir que tengo 3 identidades distintas, que estoy bautizada antes de nacer. El hecho de que yo recién nacida, mis padres adoptivos tuvieran 60 y 66 años, ya es algo que no es tampoco muy normal. En ese proceso, si hay algo que en algún momento el presentador pregunta que no esté correcto o que no quiera responder, por favor, con la libertad que ha venido a la milla, que ha venido a Almería Televisión. Las personas que me conocen saben que no soy, precisamente no me caracterizo por el silencio. Sí. Pero en el proceso tuyo, quizá por hablar a veces más de la cuenta desde el sentimiento y defendiendo no solamente mi verdad,
sino algo a lo que la Constitución me reconoce, que es el derecho a conocer mis orígenes, pues por el hecho de hablar a veces tan abiertamente. Hoy me encuentro en un proceso en el que estoy imputada por un presunto delito de calumnia. Ahí va, es decir, eso es uno de los temas que yo quería preguntarte, porque tengo problemas con el aparato. La gente me oye en casa bien, ¿verdad? La gente en casa me oye bien. ¿Ustedes me oyen bien? Pues entonces yo voy a continuar, que el problema es mío. Pero la pregunta, acabas de decir que estás imputada en un procedimiento abierto en el juzgado de Almería, en lo penal, evidentemente. En el penal número 3. ¿Por qué se abre ese procedimiento contra ti? Bueno, yo como lo mismo que te estoy contando a ti esta noche, lo he contado muchísimas veces en muchos medios, y siempre con la intención de que mi familia me pueda escuchar y se pueda identificar con mi historia. En una de esas intervenciones pues mencionó a una de las personas que constan su nombre en mi expediente de adopción. No lo hago en ningún momento con ánimo de perjudicar a esta persona, sino con la idea de que si mi familia puede reconocerlo, pues le sea más fácil contactar conmigo. Esta persona, que además entiendo que está en su derecho de que si se sintió ofendida, ponerme una querella. Yo todo lo que cuento, que tengo documentado, presento las pruebas en el juzgado, y a pesar de eso pues estoy imputada. Yo voy a intentar afinar un poco la puntería. Insisto que si afino demasiado me corrige con todo el cariño y la confianza que tienes para conmigo. Pero en ese proceso de adopción tuyo, la persona a la que tú haces referencia es una monja. Es una monja que es sobrina de mi padre adoptivo. Ella en ese momento está en Sevilla, que es donde yo nací. Mi padre le pide ayuda porque quiere adoptar a una niña o a un niño, y ella pues es la que se encarga de todo el proceso. Pero entiendo que en esa mención que tú haces de la señora monja es porque su nombre aparece en todo el proceso de la adopción tuyo. Aparte de eso, aparece como testigo, y ahí ella ha reconocido que la firma que aparece en ese proceso es de ella. Pero claro, una de las preocupaciones que se puede llegar a tener es por qué, si en el proceso de adopción hay una persona que es monja y aparece su nombre en el expediente, ¿por qué no se puede hablar de ello? Es decir, ¿cuál es el miedo? Pues eso supongo que tendrá que contestarlo ella. Si tiene miedo o no tiene miedo. ¿Tú estás citada a ir a declarar? Sí, yo estoy citada, además estoy citada como imputada. Claro, lo triste del caso es que cuando uno ha podido ser un niño robado y que su expediente de adopción ha podido no hacerse de la forma más regular posible, que además tenga que ser imputado por segunda vez, pues habla de los hechos que constan en su expediente, cuando menos algo triste. Hombre, te sientes víctima por segunda vez. Ascensión, como presidenta de la asociación SOS Bebés Robados, ¿qué sensación te queda en el cuerpo cuando la justicia española parece que no coge con fuerza el toro por los cuernos para investigar esos casos presuntos de bebés robados? Pues me siento con muchísima frustración. Hace pocos días declaraba por exhorto en el proceso que hay abierto en Argentina, y la verdad que fue un día para todas las asociaciones muy intenso, porque por una parte te abre una puerta a la esperanza, pero te frustra mucho que tengas que salir de tu país para buscar la justicia que aquí no encuentras. Claro, por situar un poco a la audiencia, Ascensión habla de haber ido a declarar al juzgado por un caso distinto de aquel en el que se encuentra imputada por la señora monja de Sevilla. Es decir, es un caso en el que Argentina ha abierto expedientes para averiguar las adopciones irregulares, cosa que no se ha hecho en el Estado español, se ha hecho en Argentina. No se ha hecho una investigación seria, no hay personal especializado a la hora de investigar, y una a una se van archivando todas las denuncias. Pero Ascensión, sin afirmar nada, para que nunca nadie pueda utilizar este programa y esta grabación en contra tuya, ¿crees que existen datos, informes y hechos contrastados que podrían demostrar y acreditar que efectivamente se produjeron
en determinados años en nuestro país la adopción irregular de bebés? Bueno, tenemos muchísimos casos que están documentados y se han archivado. Muchísimos. No solamente en Almería, en todo el territorio nacional. Es cierto que hay muchos presidentes y presidentas de asociaciones provinciales que están expectantes de lo que va a ocurrir con tu caso en el de la Bueno, no imputación, solamente ¿verdad? presidentes, tenemos pues a la totalidad de las víctimas, porque es verdad que hay mucha gente que tiene miedo y piensa, bueno, si nos van a empezar también a condenar porque contamos nuestra historia, pues hay mucha gente mayor que tiene miedo a contarla. ¿Usted sabe la identidad de su madre biológica? ¿Cómo? ¿Usted conoce la identidad de su madre biológica? Prefiero dejar esa pregunta para otro momento. La rescato para Plató y así intento sacarle la respuesta. De acuerdo. ¿Viven sus padres adoptivos? No. Mis padres, como te decía antes, cuando yo nací tenían 60, 67 años. Mi padre nació en 1904, mi madre en el 10, y ellos pues fallecieron hace muchísimos años. Que por cierto, cuando yo descubro que soy adoptada, lo descubro a los 8 años, el mismo día que fallece mi padre adoptivo. Yo llego del colegio, mi padre había fallecido, lo veo en su habitación, me voy a mi habitación a llorar y una persona de la familia entra con muchísima frialdad y me grita que por qué estoy llorando por ese hombre que no es nada mío, que solo me compró al nacer. Ascensión, después de tu experiencia, triste experiencia, tú eres madre, ¿verdad? Sí, de 3 hijos. De 3. ¿Qué supone para ti la maternidad después de haber vivido lo que has vivido? Bueno, no solamente para mí, yo eso lo he hablado con muchísimos adoptados y es verdad que vivimos la maternidad de una forma muy especial porque realmente es la primera vez en tu vida que sientes que alguien forma realmente parte de ti. Es como donde empiezan tus orígenes. Yo muchas veces hablamos de que nos sentimos como un árbol al que se le ha arrancado la raíz y es pues empezar a echar raíces nuevas a ese árbol. ¿Hay algo en este caso tuyo que sepas y no hayas dicho, pero quieras decir? Hay muchas cosas que quisiera decir y no me atrevo todavía a contarlas. ¿Qué lo impide? Pues en principio el miedo a seguir siendo juzgada y quizá pues intentar proteger también a personas que se les podría hacer mucho daño. Pero claro, la gente en casa de Ascensión no va a entender si esta señora ha sufrido una adopción irregular, ¿cómo ahora va a tener miedo a contarlo? ¿Qué hay ahí para tener miedo? Miedo no, quien me conoce sabe que no soy una persona precisamente que tenga miedo a hablar, pero a veces el contar una realidad supone hacer un daño colateral a personas que no tienen nada que ver. Ya, entiendo. O sea, que no es tanto miedo a veces como... quizá poner en una balanza hasta qué punto te compensa, pero vamos, que al final ya hubo una época en la que a mí me dio miedo, no miedo, quizá un cierto respeto a seguir conociendo verdades porque sabía que eso me suponía conocer la mentira que había sido mi vida y es un proceso que al final pues lo vences y sabes que vas a llegar a la verdad, le cueste lo que cueste. ¿Es esta la primera entrevista que concedes en televisión? Es la primera entrevista de la que hablo abiertamente de que estoy imputada. En privado lo saben casi todos los compañeros, pero públicamente no lo había contado. Y ahora que lo has dicho en televisión, ¿puede haber una cascada de apoyo de todas las asociaciones SOS Bebés Robados de España? De hecho, mis compañeros no entendían por qué yo no lo había contado públicamente y estaban todos esperando a manifestarme ese apoyo público a que yo lo contara. Es verdad que yo he sido la que les he pedido pues un poco de prudencia a la hora de hablar de este tema, sobre todo porque creo que si nosotros estamos pidiendo justicia, debemos empezar siendo respetuosos con la justicia. Yo espero primero que haya una sentencia
y una vez que tenga la sentencia pues me podré pronunciar más abiertamente. Si el tema de la imputación se resuelve favorablemente, ¿tienen la intención de entonces sí contarlo todo y decirle a la señora monja, ahora es el momento? Lo voy a contar, igual se resuelva en un sentido o en otro. Da igual el resultado sí, de la justicia, lo vas a contar. Sí. Además, yo siempre he dicho, porque cuando yo decido contar mi historia públicamente, no es porque un día lo decida así, digamos. Yo llevo muchísimos años, como te decía antes, me lo descubrí a los 8 años, en la medida de que cada edad te ha ido dando una capacidad de entender las cosas, pero yo siempre dentro de mí entendía que había algo que me estaban ocultando y mintiendo, y como a mí me costaba, porque siempre me lo han dicho, que fue esta persona la que se encargó de todo, yo le he preguntado desde los 8 años millones de veces. Ella siempre me ha respondido que hiciera lo que hiciera y buscara donde buscara, nunca iba a encontrar a mi madre porque ellas se encargaron de que fuera así. Incluso el día antes de yo hacer esas declaraciones volví a hablar con ella y le dije, te he hablado muchas veces como niña, te he hablado como mujer, te hablo como madre, dame una respuesta porque yo no quiero que mi familia se vea involucrada en nada públicamente. Y la respuesta volvió a ser lo mismo. Callar mi miedo, pues a estas alturas de nada. Estamos terminando la entrevista, Ascensión, pero no quiero dejar de mencionar a tus hijos. 2 de ellos están esta noche aquí con nosotros, acompañándonos. ¿Ellos qué te dicen? ¿Qué les preocupa? ¿Te animan o te dicen déjalo? ¿Qué te cuentan? Bueno, mis hijos han nacido con esta lucha. Ellos desde que tienen uso de razón conocen esta lucha. Han pasado también por etapas en las que no las acababan de entender. Me ha supuesto en más de una ocasión discusiones con ellos, porque ellos no entendían que a veces me hablaban y no me enteraba de lo que me estaban diciendo, porque tenía una afectada al teléfono y me estaba contando la historia de cuando le roban a su hijo. Y bueno, ya son mayores, tienen más capacidad de entender las cosas, y al final, pues como no han podido vencer al enemigo, pues se han unido y están luchando conmigo. Pues Ascensión, como yo sé que hay cosas que no las has dicho todavía y que la opinión pública tiene derecho a saber, porque en Almería se produjeron, por los datos que se tienen, se pudieron haber producido el robo de varios bebés. Yo te voy a tender la mano para que en este otoño, en el plató de Almería Televisión, en el programa El Observatorio, vengas y nos cuentes eso que quieres contar y que todavía no has hecho. Perfectamente, cuando vosotros digáis, yo siempre estoy dispuesta a asistir. Además es un placer estar con vosotros. Te deseamos la mejor de la suerte, que se resuelva de la forma más favorable para tus intereses, porque al fin y al cabo los intereses de Ascensión son los intereses de todas esas madres o padres a los que le robaron un hijo. Muchísimas gracias por venir aquí en feria a contarnos esta historia tuya. A ti por invitarme a contarlo. Muchísimas gracias. Punto y seguido, que vamos a seguir, ¿vale? Perfecto. No te muevas, quédate ahí porque acabamos de arrancar la noche, segunda noche de feria en el Real, en la puerta de la caseta de la Gitanica, y yo voy a invitar a todo el que quiera pues a que se pase por aquí. Nos vamos a ir a ver unos anuncios publicitarios unos segundos y volvemos enseguida.